Un saludo para todos. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a este estudio. El día de hoy quiero desarrollar el estudio imágenes e ídolos. Es una de las preguntas que constantemente me hacen. ¿Qué habla la Biblia, las Escrituras de las imágenes y de los ídolos? ¿Es pecado tener imágenes? ¿Es pecado hacerse ídolos? Hoy lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que su gracia, que su favor esté sobre mi vida, que su Espíritu Santo me guíe, me dé entendimiento para poder compartir su palabra. En el nombre de Jesús le pido amén. Le pido un gran favor. Comparta este video con alguien más para que pueda ser de bendición. ¿Prohíbe la Biblia las imágenes? Claro que no. ¿Es pecado tener una imagen en casa, en el auditorio donde usted se reúne, en la catedral? ¿Es pecado tener una imagen? Claro que no. Lo que sí es pecado es rendirle culto, rendirle pleitesía, darle alabanza. Y hoy lo voy a desarrollar de una manera tan clara. ¿Está listo? Bienvenido. Vamos a la Biblia. Primer pasaje que el día de hoy vamos a ver es en Deuteronomio. Así es que si tiene su Biblia, ábralo. Capítulo 5, versículo 7 en adelante, y dice así. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que tú consideres que hay un Dios aparte del Creador, aparte de Yahvé, de Jehová, de Adonai, de Elohim, el Shaddai, como tú le quieras llamar. Prohibido que tú puedas tener otro Dios aparte de Él. Muy bien. Este es el argumento que utilizan las doctrinas que tienen imágenes, que ellos tienen esculturas dentro de su doctrina, dentro de sus principios fundamentales religiosos. ¿Cuál es el argumento? Dicen ellos, puedes tener imagen, puedes tener una escultura siempre y cuando que tú no consideres que sea Dios esa imagen o esa escultura. Por ejemplo, vamos a representar que este marcador sea una imagen de veneración, pero siempre y cuando que yo no considere que esta escultura, que esta imagen no sea Dios, no hay problema, no pasa nada, hay licencia. ¿Es esto verdad? Muy bien. 5:7 de Deuteronomio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos al versículo 8. Aquí viene lo impactante. 5:8 de Deuteronomio. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, descartemos el 7. Yo no creo que esta imagen sea Dios. Descartemos el 7. Pero ¿qué hay del 8? No te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Es pecado tener imágenes? No. Entonces, ¿dónde viene el pecado? Cuando tú le rindes culto, le rindes alabanza, le rindes adoración a esa imagen, ahí viene el pecado. ¿Está bien? No tenemos dioses ajenos, nosotros no creemos y no consideramos que esta imagen, que esta escultura sea Dios. Perfecto, eliminemos el versículo 7, pero vamos al 8.
no te harás imagen de ninguna semejanza de los que están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te postrarás delante de ella. Eso dice la Biblia. ¿Es pecado tener imágenes? Claro que no. Pero rendirle culto, pleitesía, adoración a una imagen, sí es pecado. Vamos al otro pasaje. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. 23 de Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no creo que esta imagen sea Dios perfecto. Eliminemos el versículo 3. No tenemos dioses ajenos. Yo no creo que esta imagen sea Dios perfecto. Borremos el versículo 3. Ahora vamos al 4. ¿Qué dice el 4? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es exactamente lo mismo. No tendrás ninguna imagen que sea objeto de culto. Vamos a ver unos pasajes que están en la Biblia y que son muy interesantes. Primero, Éxodo, capítulo 25, versículo 18. ¿Qué dice Éxodo 25, 18? Dice así: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. ¿Qué pasó? No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Pero ahora resulta que Dios está mandando a Moisés que se haga 2 querubines. ¿Qué pasó ahí? Entra la soberanía de Dios. Cuando Él da una orden, se tiene que acatar. Ejemplo, uno de los mandamientos es: no matarás. Pero Dios le dice a través del profeta Samuel al rey Saúl: ve y destruye a todo Amalec. Mata desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Qué pasa? ¿No se supone que no debo de matar? Entra la soberanía de Dios. ¿Estaban pecando los israelitas por ir a matar a los de Amalec? Claro que no, porque es una orden que Dios dio. Dios está ordenando a Moisés que hiciera 2 querubines. ¿Qué significa eso? Significa o representa la presencia de Dios en el arca del pacto con su pueblo Israel. Pero yo le pregunto a usted, ¿Dios le dio una orden que se haga una imagen de cualquier personaje? ¿Fue Dios el que le ordenó a usted para que tome como pretexto Éxodo 25, 18? Tendrían que comprobar con la Biblia si en algún momento dado Dios mandó a que el pueblo de Israel se inclinase delante de esos 2 querubines. De ninguna manera. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Allí no cualquiera podía entrar. Los sacerdotes entraban en el lugar santo, y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Escuchó? Una vez al año. El pueblo no tenía acceso al arca del pacto, y no vamos a encontrar en la Biblia que Dios haya mandado que el pueblo de Israel reverenciare esos querubines, que el pueblo de Israel se postrase delante del arca del pacto. No.
Otro pasaje más. Números, capítulo 21, versículo 8. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No es pecado hacerse imágenes. La Biblia dice en el libro de Números que Dios mandó a Moisés hacerse una serpiente de bronce. Pero la orden es mirar. El pueblo de Israel desobedeció, pecó y vinieron serpientes y los mordían. Entonces Dios manda a Moisés que elaborase una serpiente de bronce que representa, tipifica a Cristo. No quiero entrar en ese estudio, eso lo dejamos para otro momento. Pero la orden era mirar. En ningún momento Dios manda que el pueblo de Israel se arrodillase, se postrase delante de la serpiente de bronce. Es más, ni siquiera hablarle, solo ver, es todo. Pero ¿sabe usted qué estaba pasando? Los israelitas, las siguientes generaciones, ya veían la serpiente de bronce como algo sagrado, le rendían culto. ¿Qué le parece si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Ese es el gran problema del ser humano, que es muy tentado, es muy frágil en el área de la idolatría, en el área de rendirle culto a los objetos, a las criaturas. En ningún momento en el libro de Números 21:8 Dios manda a postrarse, a reverenciar, a rendirle culto a la serpiente de bronce. La orden era mirar. Pero los israelitas le rendían culto. Por eso en Segunda de Reyes, el rey Ezequías se vio a la necesidad de destruir, de despedazar la serpiente de bronce, porque le estaban rindiendo culto. Vamos a ver otras historias. Estos son los argumentos que utilizan las personas, que ellos sí tienen objetos. Ellos no pueden adorar a Dios si no tienen imágenes, si no tienen esculturas, si no tienen alguna representación. Y estos son los argumentos. Usan algunos textos sacados de contexto como argumentos, como tratando de validar que esto es bíblico, que no pasa nada, pero no es así. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que los israelitas sacaban el arca del pacto y rendirle culto, rendirle adoración, homenaje, postrarse delante de él. Nunca lo vas a encontrar. No vas a encontrar ni un solo pasaje donde algún rey haya mandado que se saque el arca del pacto como objeto de reverencia, de adoración, de veneración. No lo vas a encontrar. Hay una historia y lo vamos a ver. ¿En dónde lo encontramos? En Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ese capítulo tiene 23 versículos, así es que si usted quiere leer los 23 versículos, son sumamente interesantes. Los filisteos se habían apoderado del arca del pacto. Vino mortandad y usted sabe la historia. Entonces ellos se deshicieron del arca del pacto
y lo fueron a dejar a la casa de Abinadab. Y el rey David propuso en su corazón ir a traer el arca del pacto y llevarlo a Jerusalén. Pero resulta que en el trayecto del camino, Usa, uno de los hijos de Aminadab, detuvo el arca porque se estaba cayendo y miró hacia adentro y murió. Entonces le entró el temor al rey David y dijo, ¿sabes qué? Mejor no lo llevamos. Y llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-Edom. Y ahí estuvo 3 meses. Y dice la historia que la casa de Obed-Edom fue prosperado grandemente por el arca del pacto de Dios. Y David una vez más propuso en su corazón ir a traer el arca del pacto y llevarlo a Jerusalén. Pero no confundamos las cosas. Eso fue un traslado que fue necesario. En ningún momento el rey David sacó el arca del pacto y hacer procesión y todos atrás del arca del pacto rindiéndole culto. No, Señor. Fue un traslado lo que hizo el rey David. No confundas traslado con procesión. ¿Por qué lo hizo el rey David? Ya te expliqué. Porque el arca del pacto había sido tomado por los filisteos. Quedó en la casa de Abinadab y luego en la casa de Obed-Edom y por último fue llevado a Jerusalén. Eso fue un traslado. Entonces son argumentos que utilizan sacando de contexto las historias bíblicas, tratando de argumentar que lo que estamos haciendo es bíblico, no es pecado. No, Señor. No es lo que Dios manda. No es el mandato de Dios. Prohíbe determinantemente rendirle culto a las imágenes, a las esculturas. Otro pasaje más que se utiliza como argumento, Gálatas, capítulo 3, versículo 1, y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está la primera imagen de Cristo. Ellos imaginan, alucinan que cuando Pablo estaba predicando en Galacia, él traía una imagen de Cristo, traía una escultura de Cristo. Aquí les presento la imagen de un Cristo crucificado. No, Señor. Él solo estaba predicando, enseñando. Ya les fue presentado Cristo, pero no precisamente que traía una imagen o traía una escultura del Cristo crucificado. No. ¿Se da cuenta cómo se tergiversa la palabra? ¿Cómo se saca de contexto las sagradas escrituras cuando no hay inspiración del Espíritu Santo? Cuando no hay revelación del Espíritu Santo, es muy fácil torcer las escrituras. Una persona que es guiado e inspirado por el Espíritu Santo, imposible, escúchelo, imposible que tergiverse las escrituras, imposible que saque de contexto las sagradas escrituras. Pero cuando es interpretación meramente humana, carnal, natural, es así como entienden la palabra. Amigo que me está viendo, pida revelación del Espíritu Santo para que comprenda con exactitud qué es lo que está queriendo decir las escrituras para no sacarlo de su contexto. No vamos a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que se haya hecho imágenes de personajes bíblicos. No vas a encontrar a un profeta Samuel hacerle una imagen o una escultura a Moisés. ¿Sabes tú quién era Moisés? ¿Qué representaba para el pueblo de Israel? Era un líder respetado, un líder que los israelitas guardaban una buena memoria de él, pero nunca vas a encontrar que un profeta Elías,
un profeta Eliseo le hayan hecho una escultura a Moisés. Nunca vas a encontrar que los reyes o los sacerdotes que fueron después de David, un Isaías, un Jeremías, un Joel, le hayan hecho una imagen o una escultura al rey David. ¿Sabías tú que el rey David ha sido el rey más importante que ha tenido en toda la historia el pueblo de Israel? Y nunca vas a encontrar que un profeta o otro rey o un sacerdote haya mandado que se le haga una imagen o una escultura al rey David. Tampoco vas a poder comprobarlo con la Biblia. No hay ni un solo pasaje que los apóstoles le hayan hecho una imagen a Cristo, le hayan hecho una escultura a Cristo. No lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia, ni mucho menos que le hayan hecho una imagen o una escultura a Esteban, que fue un mártir del Evangelio. No vas a encontrar en ninguna carta paulina, y que sea objeto de veneración, objeto de honra, objeto de culto. ¿Sabes lo que estaba pensando cuando estaba formulando este estudio? Ejemplo, que mi esposa me dé una caída saliendo con una mujer de un hotel. ¿Qué va a pensar mi esposa? Y yo le diga, no, mi amor, no es lo que tú estás pensando, no es lo que tú crees. Nosotros estábamos platicando nada más, solo estábamos haciendo algo, pero no es lo que tú piensas. Así se ve cuando la gente dice, nosotros no adoramos imágenes, nosotros no le rendimos culto a las esculturas. Sí, Señor, lo hacen. Y viene un argumento muy absurdo y dicen, no, el idólatra eres tú, porque tú piensas que esta imagen, que esta escultura es un ídolo, es Dios. El idólatra eres tú y no yo, que le estoy rindiendo culto, que le estoy rindiendo alabanza. No, yo no soy el que está cometiendo el pecado, eres tú por pensar. ¿Te imaginas tú que le diga a mi esposa, me dio la caída saliendo con una mujer en un hotel? Le digo yo, no, la adúltera eres tú porque estás pensando lo que no es. La pecadora eres tú porque estás imaginando cosas que no son. Pero si me dio la caída con las manos en la masa, como se dice por ahí, qué absurdo, ¿verdad? Que yo le diga, la adúltera eres tú por pensar lo que no es. Así de absurdo y de ridículo se ven estos maestros enseñando cosas sin sentido, sacados de contexto. Hay un argumento muy infantil, yo le llamo así infantil. Entonces, si tener imágenes es pecado, ¿por qué no queman todos los billetes? Porque ahí hay imágenes. Ya lo dije al principio del video, tener imágenes no es pecado. Rendirle culto a las imágenes o a las esculturas, sí, Señor, es pecado. Yo no he visto a nadie hasta el momento rendirle culto a un billete, rendirle alabanza a un billete. No lo he visto en ningún lado. Entonces, ese argumento es infantil, absurdo, fuera de base. Ahora bien, si la persona le rinde culto a esa imagen, claro que es pecado. Yo tengo fotografías de mi madre querida que ya descansó. Tengo fotografías de mis hermanos que ya partieron a la eternidad. ¿Es pecado? Claro que no. Ahora, si yo comienzo a orarles, comienzo yo a pedirle favores, a rendirle culto, eso sí ya es pecado. No confundas adoración con decoración. Tú puedes decorar tu casa de las imágenes que quieras. Tú puedes tener la fotografía de quien tú quieras, eso no es pecado. Pero que esa fotografía, que esa imagen ya sea objeto de culto, sí es pecado. Vamos a refutar algunos argumentos. Porque las personas piensan y creen que solo
a algo que yo considere Dios puede ser idolatría. Pero la Biblia me dice otra cosa. ¿Qué le parece si vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 5? ¿Será verdad que solo una escultura, un ídolo que yo considere Dios es idolatría? No. Escuchemos lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que fornicación, inmundicia, avaricia es idolatría. Te pregunto, ¿el sexo es un dios? ¿El dinero es un dios? Tú me dirás, se convierte en un dios cuando yo le tengo mucho amor, ¿verdad? Estás juzgando correctamente. Cuando tú le das demasiado amor a algo excesivo, entonces se convierte en idolatría. ¿El sexo es un dios? ¿Creó los cielos y la tierra? Claro que no. Pero la persona que le tiene excesa pasión, amor al sexo, entonces se convierte en una idolatría. El dinero, ¿es un dios el dinero? ¿Que acaso alguien dice, no, este es mi Dios, hizo los cielos y la tierra? Pero ¿por qué Dios dice que es idolatría? Cuando tú le tienes demasiado amor al dinero y eso es avaricia, entonces se convierte en una idolatría. ¿Tú crees que los futbolistas son ídolos o no? ¿Crees tú que Leo Messi es un ídolo o no? Recientemente estuvo en El Salvador y la gente estaba, pero mira, alocada. Las personas estaban que no se contenían de la emoción de poder verlo. ¿Es un ídolo? Claro. ¿Por qué? Porque hay un exceso de admiración hacia él. Te pregunto, ¿Messi es un Dios? ¿Es creador de los cielos y de la tierra? La gente dice, es que Messi es el creador del universo. No, pero ¿por qué se convierte en un ídolo? Por el exceso de admiración, el exceso de amor que le tienen. Entonces, de la misma forma, reverencia excesiva a una imagen y a una escultura, entonces se convierte en idolatría. Y Dios lo condena. Quiero finalizar este estudio. Espero que haya quedado claro. Pero si ya después de este estudio a usted no le queda claro, pues la verdad, mis oraciones por su persona. Pero como dice alguien por ahí, más claro ya no se puede. La Biblia condena rotundamente la idolatría. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como nosotros no practicamos eso, no tenemos imágenes, no tenemos esculturas, no tenemos ídolos, ¿qué pasa? Nos ultrajan y empiezan a buscar cómo desacreditar el evangelio, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:3. Les parece cosa extraña que nosotros no andemos en el mismo desenfreno en que ellos están. ¿Qué más dice la Biblia? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido amigo, deje la idolatría, porque hay una sentencia severa
Apocalipsis 21:8. ¿Qué más? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Y dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huya de la idolatría. Salga de eso, porque hay una sentencia severa. Y me preocupa. Estos maestros que tratan de argumentar que no es pecado la veneración, tener imágenes, ellos saben perfectamente que la idolatría es un pecado capital. En el Antiguo Testamento, Dios se molestaba, se disgustaba con su pueblo Israel cuando lo traicionaban, cuando traían a Acera, a Astarot, a Moloc, y le rendían culto, le rendían alabanza, le quemaban incienso. Y Dios se molestaba con su pueblo y los abandonaba. Desde hace años, Dios siempre se ha disgustado con la idolatría. Y un día va a juzgar a todas aquellas personas que practican la idolatría. Si usted lo hacía por ignorancia, por desconocimiento, pues está a tiempo. Pero a partir de ahorita, ya con el conocimiento, con toda la explicación que yo le di y aún quiere seguir practicando, ya es muy su problema. Y finalizamos con Isaías, capítulo 40, versículo 18. Seguramente tú has visto una imagen y dicen, este es el niño Jesús. Te pregunto, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Por supuesto, Jesús es Dios. Escucha lo que dice Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Cuando tú dices, este es el niño Dios, y un pecado que Dios prohíbe hacerle imagen, dice, ¿qué imagen me compondréis? No se puede. Espero que este estudio haya sido de bendición. Que Dios te bendiga y gracias a los que compartieron, sígalo haciendo para que muchas personas puedan entender y les pueda alumbrar la luz del Evangelio. Hasta la próxima.